Hola, soy Juli Martínez y hoy vamos a hablar de la diversidad sexual. Hablar de diversidad sexual es hablar de identidad, de derechos humanos, de las relaciones entre las personas. Hablar de diversidad sexual es hablar de la vida cotidiana. La diversidad sexual representa las múltiples y variadas formas de sentir y vivir la identidad, es decir, la posibilidad y el derecho de desarrollar nuestra vida de acuerdo a nuestra vivencia interna e individual del género tal como la sentimos profundamente. Nuestra identidad puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Algunas personas eligen cambiar su apariencia o la función corporal a través de cirugías o tratamientos médicos. Y otras la expresan en su vestimenta, el modo de hablar o los modales. Lo importante es que todos tenemos el derecho a vivir la identidad con libertad y el Estado debe garantizar que así suceda. Para empezar a hablar tenemos que diferenciar algunos conceptos, por ejemplo, orientación sexual, identidad y expresión de género. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. Por ejemplo, ser bisexual significa sentir atracción por personas del mismo género o de otro. Y hay un montón más: lesbianas, gays, pansexuales, demisexuales, asexuales, por nombrar solo algunas. Acá hay que dejar algo bien en claro. La orientación sexual no se elige, se siente. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Toda persona tiene una identidad de género. Estas pueden ser personas trans, travesti, cis, intersex, género fluido, no binario, por nombrar algunas. A su vez, cada persona tiene también una orientación sexual y es importante remarcar que una no depende de la otra. Por ejemplo, una persona trans puede ser heterosexual, homosexual o cualquiera de las variables que mencionamos antes. La expresión de género es la forma en la que las personas manifiestan su género, a través del nombre, la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. Puede ser femenina, masculina o andrógina, que es la combinación de ambos, o fluida. Es importante distinguir que la expresión de género no define una determinada orientación sexual ni una identidad de género. Es un elemento más que se involucra en la construcción de las identidades. Argentina es un país de avanzada en la legislación de esta temática, con leyes de vanguardia como ser la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Cupo Laboral Trans o la Ley de Identidad de Género sancionada en el año 2012. Esta última establece el respeto a la identidad autopercibida de las personas. Además, garantiza el trato digno, el cambio en la partida de nacimiento y DNI y el acceso integral a la salud de las personas trans, incorporando las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales en el plan médico obligatorio. Esta ley fue vanguardia, ya que garantiza el derecho a la identidad de género autopercibida a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de binarismo, nos referimos a la estructura que acepta como válido solo dos géneros, varones y mujeres heterosis. ¿Y qué es cis? Una persona cis es aquella que su identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden. Y por heterosexualidad entendemos a la orientación sexual en la que una persona es atraída por un género distinto al propio dentro del binarismo, varones que le gustan las mujeres y mujeres que le gustan los varones. O sea, el sistema patriarcal en el que vivimos solo admite como válido ser varón o mujer y que ambos se atraigan mutuamente. Eso nos viene dado como lo normal o natural. Es importante recordar que estos derechos reconocidos a las personas por el simple hecho de ser personas no siempre fueron reconocidos a la población LGBTIQ+. Por el contrario, le fueron negados durante siglos e incluso en varios lugares del mundo se siguen negando. Aún existen países que tienen legislaciones que penalizan toda orientación sexual, identidad y expresión de género por fuera del paradigma binario y heterosis normativo. Es importante entender que cuando hablamos de los derechos de las personas LGBTIQ+, no nos referimos a derechos distintos o especiales a los que tiene el resto de los seres humanos, sino que se trata de reconocer los derechos a todas las personas, sin distinción de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal. Entonces, hablar de diversidad sexual es dar sentido, visibilidad y validez a las emociones, sentimientos y expresiones e identidades de toda la sociedad. Es deconstruir e interpelar la hegemonía binaria y heterosexual que pretende oprimir esta diversidad de identidades
para construir una sociedad plural donde todas las personas puedan expresar libremente su género, su orientación y su identidad sexual y las vivan en plenitud. Todas, todos y todes podemos hacer algo para construir una sociedad respetuosa de la diversidad.